Vamos a resolver el problema 16 de la sección 17.5 del libro Matemáticas Avanzadas para Ingeniería del autor Denis Seal. Esto como parte de nuestro proyecto final. En este problema nos piden que utilicemos algunos teoremas de residuo para encontrar el residuo en cada polo de la función proporcionada. En este caso nos dan que f de z va a ser igual a 1 sobre z por el seno de z. Bien, primero para resolver este problema vamos a reescribirlo de la siguiente manera para poder hacer un mejor análisis sobre los polos que tenemos acá. Primero tenemos este factor 1 sobre z y luego vamos a tener este otro factor que va a ser igual a seno 1 sobre seno de z. Entonces, para el primer factor de 1 sobre z, vamos a tener un z igual a 0. Y para el segundo factor, que es 1 sobre el seno de z, vamos a tener dos situaciones. Primero tenemos un polo que es igual a nπ, ya que cuando estábamos trabajando con series de Fourier sabemos que el seno de nπ va a ser igual a 0, por lo tanto nos va a generar un polo cuando z sea igual a nπ. Entonces, también en este factor vamos a tener la situación siguiente. Vamos a tener que el seno inverso de menos 1 por 0 es igual a z, por lo tanto z va a ser igual a 0. Es decir, en resumen, que vamos a tener dos polos. Primero vamos a tener un polo que es igual a nπ, es decir, es un polo de orden 1 o simple, un polo simple. Y luego vamos a tener un z igual a 0, que en este caso, como lo tenemos presente acá y lo tenemos presente acá y se repite dos veces, su orden va a ser igual a 2. Va a ser igual a 2. Entonces, z igual a 0 es un polo de segundo orden. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular primero para nuestro z igual a nπ, que es nuestro polo simple. Entonces, en un polo simple tenemos el siguiente teorema sobre residuos. Tenemos el residuo de f de z, z va a ser igual al límite de cuando n tiende a z sub 0 de z menos z sub 0 por la función de z. Entonces, sustituyendo para z igual a nπ, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el límite de cuando n tienda a nπ de z menos z sub 0, que sería z
menos npi, y en el denominador, como se multiplica por f de z, vamos a tener z por el seno de z. Bien, entonces para romper esa indeterminación vamos a aplicar L'Hospital, es decir, vamos a derivar arriba y abajo. Entonces en el numerador tenemos 1 y abajo tenemos la regla del producto para una derivada, es decir, la primera por la derivada de la segunda, que va a ser igual a z coseno de z, más la segunda por la derivada de la primera, que va a ser igual a seno de z. Entonces, esto va a estar evaluado en NPi. Y bueno, podemos eliminar esto inmediatamente. Sabemos que va a dar 0. Entonces vamos a tener 1 sobre NPi. 1 sobre NPi por el coseno de NPi. Entonces, esto sería menos 1 a la n sobre NPi. Esto por lo siguiente, sabemos que el coseno es una función par. Entonces, si es una función par, eso implica que si tenemos coseno de NPi, eso es lo mismo que decir el coseno de menos NPi. Por lo tanto, n va a ser igual a menos n. Y esa es la razón por la cual podemos escribir este menos 1 a la n en el numerador y lo dividimos entre nuestro NPi. Entonces ese sería el residuo de nuestro polo, nuestro residuo debido a nuestro polo z igual a NPi. Entonces, luego vamos a tener el otro polo, que es z igual a 0. Entonces, para z igual a 0, tenemos lo siguiente. Tenemos que el residuo va a ser igual a lo siguiente. Vamos a tener 1 sobre n menos 1 factorial por el límite de cuando n tiende a z sub 0 de la derivada al enésimo orden menos 1 sobre el diferencial de z a la n menos 1 por z de z menos z sub 0 por f de z. Ese sería el teorema de un residuo a través de un polo de enésimo orden. Entonces, vamos a reemplazar nuestros datos y vamos a tener que el residuo de f de z, z va a ser igual a lo siguiente. Vamos a tener 1 sobre 2 menos 1 factorial por el límite de cuando n tienda a 0 de la derivada de primer orden de lo siguiente. Vamos a tener en el numerador z
menos z sub 0 que es 0 al cuadrado. Esto aquí va a la n. ¿Sí? Y en el denominador vamos a tener lo que es nuestra función, que va a ser z seno de z. Bien, entonces eso va a ser igual a 1 por el límite de cuando n tiende a 0 de la derivada de primer orden de z al cuadrado sobre z seno de z. Entonces este cuadrado se elimina con esta z y entonces vamos a derivar esta parte que está acá. Entonces vamos a utilizar la regla del cociente y vamos a decir que eso es igual al límite de cuando n tiende a 0 de lo siguiente. Tenemos el denominador por la derivada del numerador, que va a ser igual a seno de z, menos el numerador por la derivada del denominador, que es coseno de z, sobre el denominador al cuadrado, que es seno de z al cuadrado. Entonces, para resolver esto, vamos a aplicarle Hospital para romper nuestra indeterminación. Entonces, derivando arriba y abajo, vamos a tener lo siguiente. Primero vamos a resolver el numerador. Tenemos que la derivada del seno es coseno de z menos lo siguiente, la regla del producto, la primera por la derivada de la segunda. Entonces vamos a tener menos z seno de z más la segunda por la derivada de la primera, que es coseno de z. Bien. Y en el denominador tenemos lo siguiente. Tenemos seno al cuadrado de z. Entonces, vamos a hacer una sustitución. Sabemos que para una función, digamos de una u elevada a la k, tenemos lo siguiente. La derivada de esa función va a ser igual a k por u a la k menos 1 por su diferencial. Entonces, para seno al cuadrado de z, esto va a ser igual a lo siguiente. Aquí en nuestro k va a ser 2. U a la k menos 1 va a ser seno de z. Y el diferencial del seno de z va a ser coseno de z. Entonces, eso es lo que vamos a tener en nuestro denominador. Vamos a tener 2 seno de z por el coseno de z. Entonces, si podemos ver en nuestro numerador, estos dos cosenos se eliminan por este signo y nos va a quedar simplemente, esto es negativo acá, nos va a quedar z seno de z sobre 2 seno de z
coseno de z. Entonces, seno de z y seno de z se eliminan y nos queda z sobre 2 coseno de z evaluado en z igual a 0. Entonces, eso va a ser igual a 0 sobre 2 por 1, que es igual a 0. Y ese sería el residuo para nuestro polo de z igual a 0 de segundo orden. Y hasta aquí este ejercicio. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video en nuestro canal.